Bienvenidos a Mucha Dosis, en Clínica Foglianini, compartiendo y creando juntos. Bienvenido, Fabricio, al podcast de la Clínica Mucha Dosis. Gusto de tenerte por acá. Buen día, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Espero que estés con la calculadora en la mano lista. Bueno, por el momento, una vez que terminemos con el podcast, ya la saco. Dentro de tu tiempo y tu experiencia en la clínica, para personas que no te conocen, ¿qué haces hoy día en la clínica? Bueno, primero, yo inicié ingresé a la clínica en enero del 2020. Un par de meses antes de la famosa pandemia, y entré como jefe de finanzas. Y la verdad es que, bueno, las finanzas es un área que siempre me ha gustado, me apasiona bastante desde la universidad. Y ahora continúo desenvolviéndome, digamos, como líder del área de finanzas en la clínica, viendo los números, ¿no? Y la salud financiera de la clínica. Dentro de la forma tradicional de hacer finanzas versus la forma que nosotros hacemos, los números no cambian, ¿no? O sea, los números no tienen sentimiento. ¿Qué es diferente en la clínica, la forma que se hacen las finanzas con respecto a quizás otro tipo de empresas más tradicionales? Efectivamente, pienso que en las estructuras jerárquicas, normalmente, digamos, no solamente en el área de finanzas, sino en todos los departamentos, en todas las áreas de las empresas, se acostumbra a tener un gerente quien toma las decisiones, y las decisiones se van llevando a los niveles inferiores de la estructura hasta los niveles operativos, pero todas las decisiones se toman únicamente arriba. Y en el área específica de las finanzas, normalmente no se comparte la información financiera. Por lo general queda en un directorio, una gerencia general, digamos, y una gerencia de línea media, pero en ningún caso se llega a compartir información, por lo menos no a nivel detallado. Mientras que lo que estamos haciendo en la clínica hace varios años ya es de que, si bien hay decisiones estratégicas que se toman no solamente, o sea, no voy a hablar de cargos jerárquicos ni cargos altos, pero se toman con las personas responsables y las personas que conocen del área, ¿no? Pero nosotros acá en la clínica lo que estamos haciendo con la nueva filosofía es ser mucho más transparentes y compartir la información más relevante, importante y obviamente que sea de fácil comprensión con todas las personas de la clínica. Entonces se ha tratado como que de educar en un lenguaje financiero que sea algo sencillo y no sea algo complejo, para que todas las personas lo entendamos, y de este modo, con el trabajo que llevamos a cabo día a día, podamos aportar hacia los objetivos que tiene la clínica. Este programa es un programa educativo sobre finanzas, ¿no? El día de hoy, y creo que las personas que lo escuchen se van a llevar harto valor con respecto al tema de los números en las empresas. Un primer tema es que toda empresa, independiente de cómo se estructura, requiere tener buena información, ¿no? Y buena información para la toma de decisiones es algo básico en todo tipo de empresa, para llegar a la eficiencia, que sería un resultado económico que haga sentido con respecto a la industria y al momento de la empresa. Entonces esa parte en general, las empresas en general no la tienen, decir toda la información necesaria para poder tomar decisiones. Y la segunda parte que vamos a hablar hoy día es, okay, ¿cómo cambiamos la visión para que todas las personas en la empresa tengan la información con respecto al éxito o no financiero de la empresa? Y por qué esa parte es tan importante para que las personas puedan también tomar buenas decisiones, todas las personas que trabajan en la empresa. Entonces, vamos a ir diferenciando lo que sería la eficiencia tradicional que todas las empresas requieren. Va a ser un gran programa y vamos a ir aprendiendo juntos y transmitiendo un poco los conocimientos que tenemos nosotros sobre este tema. Entonces, en el paso 1 de tener una empresa eficiente, una empresa que tiene múltiples unidades de negocio, múltiples ingresos, ¿cómo debiera pensar o cómo nosotros pensamos de la eficiencia? ¿Cómo dividís los ingresos? ¿Cómo dividís los gastos, ¿no? En general, ¿cómo debiera una persona pensar en una empresa que tiene múltiples centros de ingresos? Efectivamente, bueno, sobre todo en el caso de la clínica, que, bueno, al ser la clínica más importante y más grande del país, es una clínica completa que cuenta con diversas áreas, digamos, ¿no? Tenemos principalmente, bueno, el área de internación, las áreas de cuidados intensivos,
en las áreas de imagenología, tomografía, resonancia, rayos X, ecografía. Tenemos el laboratorio, más otras adicionales, la unidad nueva que es angiografía, vacunatorio, etcétera, consultorios, etcétera. O sea, la clínica, al ser compleja, requiere que sea medida de diferentes formas, porque no podemos comparar, porque al final del día son mundos diferentes. Tienen actividades diferentes, tienen costos diferentes, las especialidades de las personas son completamente distintas, por lo tanto no se las puede medir con la misma vara. Entonces esto la verdad es que es un trabajo bastante complejo. La verdad es que en estos más de 4 años y medio que yo estoy en la clínica, continúo aprendiendo y estoy seguro que voy a seguir aprendiendo, digamos, ¿no? Uno nunca deja de aprender, pero en este caso se trata de tratar a cada unidad de negocio no comparándola con las demás. Es decir, no se puede comparar una internación general con un laboratorio o con una unidad de cuidados intensivos, porque son completamente diferentes. Cada área requiere un número distinto de trabajadores, tienen costos distintos. Unas áreas son más intensivas, digamos, en el uso de medicamentos, otras áreas requieren más de equipos, etc. Entonces, la idea en particular inicial es que cada área no puede compararse con las demás, sino que debe compararse con ella misma. Y la idea, como mencionabas, es apuntar a que cada área, independientemente de las demás, busque su propia eficiencia y busque ser mejor de lo que fue anteriormente. Apuntando, en primer lugar, al volumen de los ingresos que genera. Son más de 25 áreas productivas que tenemos actualmente en la clínica. Entonces, que cada una de esas áreas se enfoque en el volumen de ingresos que genera y apuntando también a la eficiencia en todos los costos y en los gastos que tenga. Empezando por los costos variables, costos de medicamentos, materiales descartables, insumos médicos, etc. Un costo que es muy importante es el costo de las personas, el costo de los equipos de trabajo, más otros costos, otros gastos generales que pueden tener los equipos. Entonces, lo bueno es de que en este tiempo hemos ido educando y formando a las personas, trabajando en conjunto con las personas, para que entiendan en primer lugar sus números, entiendan de qué manera se generan sus ingresos y de dónde provienen sus gastos, para ver en qué podemos ser más eficientes, dónde podemos buscar eficiencias. Y en muchos casos ya surge la integración entre los equipos de trabajo, de tal modo de ver, en este equipo somos 20 personas, sin embargo, 18 personas seríamos suficientes para llevar a cabo el mismo trabajo. Entonces, en este caso, en muchas circunstancias se llevaron rotaciones o cambios de puestos de trabajo entre otras áreas para que las personas de igual modo se vayan enriqueciendo sus conocimientos, su formación, y vayan conociendo más de otras áreas también de la clínica, digamos, ¿no? Y se sientan más a gusto también. Obviamente entender una organización grande tiene sus complejidades, pero creo que también una de las cosas más interesantes que hemos ido aprendiendo es cómo hacemos lo complejo simple. Cuando tenés diferentes unidades en una empresa, tenés al final el resultado, nosotros lo llamamos margen, y la suma de todos los márgenes de las unidades que generan ingresos tienen que ser lo suficientemente grandes para cubrir todos los servicios que no generan ingresos. Hay muchos servicios que no generan ingresos, como por ejemplo lo que sería del círculo de apoyo al paciente, ¿no? Apoyan a todo lo que serían los servicios y no generan ingresos, como decir, caja, ¿no? Como decir nutrición, limpieza. Y en tercero tenés el círculo grande de servicios generales, ¿no? O administrativos generales que tampoco generan ingresos. Entonces, de forma simple, en todas las unidades que generan ingresos, tenés los márgenes que nos dejan esas unidades, y esos márgenes tienen que ser suficientes para poder cubrir todas las unidades que no generan ingresos. Y una vez cubierto todos esos gastos generales, ¿no? Tenés ya lo que sería la utilidad o la pérdida, ¿no? de la empresa. Entonces, uno empieza a entender que la parte financiera no es tan difícil como uno pensaba. Por detrás, obviamente, pueden haber muchas cuentas contables, pero una vez que uno llega al resumen de la información, y esa es un poco la lógica que nos lleva al segundo paso. Pero en el primer paso, toda empresa necesita ser eficiente, necesita entender cuáles son sus ingresos, cuáles son sus gastos variables, ¿no? Cuáles son los gastos fijos, y después empieza a tener ya el resultado global. Y si tenés múltiples unidades, va a ser la suma de todas las unidades tu resultado final. Entonces, una vez que entendés eso, es muy simple la parte financiera, entender, digamos, cómo va yendo. Un segundo paso para entender la eficiencia es entender de dónde se generan los ingresos y de dónde se generan los gastos. Y esa eficiencia es
se requiere una mezcla de conocimientos financieros, pero también de conocimientos de todas las personas del área, ¿no? Porque son las personas del área las que tienen que empezar a ver cómo genero más ingresos y cómo reduzco los gastos, que son las dos variables para ir mejorando los márgenes. Entonces, creo que esa eficiencia en general en las empresas no se conoce. Y ya ahora pasando al segundo paso, de decir, ok, ¿cómo hacemos que las personas empiecen a estar pendientes de generar más ingresos y estar pendientes de reducir los gastos? ¿No? Creo que son, ¿no?, las dos formas que las empresas pueden ser más eficientes. Y ahí, igual que todo lo que hacemos en la clínica, qué mejor que en vez de que tengamos algunas personas cuidando los resultados de la clínica, qué mejor que las 500 personas estén cuidando los resultados de la clínica. Creo que en el mundo en general a veces pensamos que la parte financiera es muy difícil, ¿no? O no, eso no me interesa. Esa es una falsa ilusión, porque yo siempre que pregunto, ¿vos manejás tus finanzas, ¿no?, a las personas de la clínica? Y la mayoría me dice que sí. Y tus finanzas personales son ingresos y gastos. Aunque también hay una tendencia hoy día de una falta de educación financiera que nos lleva a tomar malas decisiones también en nuestras finanzas personales y el tema de endeudamiento, ¿no? Cuándo es bueno endeudarse y cuándo no. Pero eso creo que será motivo para otra conversación. Cuando empezamos a aprender sobre cómo enseñar a las personas para que se empiecen a educar en el tema financiero de la empresa, ¿qué experiencias tuviste? La verdad, tal vez la primera experiencia que tuve, ni siquiera enseñando, sino transmitiendo, explicando, digamos, la que en ese entonces era la situación financiera de la empresa. Me acuerdo que fue la primera reunión abierta que tuvimos para presentar los resultados financieros de la empresa. Era la primera vez que cometí el error de, yo le metí un montón de indicadores financieros, ratios, estructuras de capital, ratios de actividad, etcétera, que obviamente fue bastante complejo de explicar, y obviamente muchas de las personas quedaron como que, ok, ¿qué es eso? Digamos, ¿no? Entonces posiblemente ahí sí era como que un mensaje erróneo de que sí, las finanzas es complejo, y sí, efectivamente puede llegar a ser algo complejo, pero lo más importante, como tú decías, lo que más le interesa y es útil para las personas no es complejo. Porque al final del día, como lo mencionaba, son los ingresos que se generan a través de las ventas, de la cantidad de pacientes a los que atendemos en las diversas áreas, y por otro lado, reducir los gastos, es decir, todos los costos que tienen. Por un lado, los costos variables que van en función al volumen de ingresos que genera el área, en este caso, directamente relacionado a la afluencia de pacientes que atendemos, los costos salariales que ya llegan a ser en su mayoría fijos. Y por otro lado, se tiene costos de servicios básicos que corresponden a energía eléctrica, los costos de mantenimiento, etcétera, que son los más importantes. Existen otra diversidad de gastos, digamos, como los costos financieros, impuestos, etcétera, pero que ya son más generales, digamos, ¿no? No llega a ser tan gestionado por los equipos de trabajo y las áreas en este caso. Entonces, sí, al momento de presentar la información fue una curva de aprendizaje. Poco a poco fuimos entendiendo de qué manera lo podemos hacer más entendible y algo que sea más amigable para todas las personas. Y fue lo que pasó. Cada vez en realidad seguimos evolucionando, pero ya llegamos a un punto en el cual la gente ya entiende, ya comprende la información, incluso está familiarizados con los gráficos y la forma de presentación que manejamos. Se muestra generalmente a un nivel global cómo está la clínica como un todo, es decir, los ingresos que alcanza la clínica, cuáles son los costos más importantes, la evolución de los costos respecto a periodos anteriores y respecto al presupuesto o al plan de ideas y objetivos que se haya planteado. Y posteriormente ya vamos adentrándonos a las particularidades de cada área, digamos, ¿no? Viendo los ingresos y los gastos de cada área, porque obviamente cada equipo debe conocer los números de su área, de su trabajo, y entender completamente cómo generan ingresos, a través de qué variables se puede incrementar el volumen de los ingresos, y lo mismo visto desde el lado de vista de los costos y los gastos, para apuntar a ser más eficientes, reducir los gastos y de este modo incrementar y tener márgenes mayores de los que se estuvieron generando. Algo muy importante, sobre todo actualmente, es con la coyuntura actual. Bueno, todos sabemos que estamos a nivel macroeconómico, a nivel país, estamos atravesando una época con mayor incertidumbre debido a todo al tema de los dólares, con una inflación
que viene incrementando, etcétera. A nivel de mercado, tomando en cuenta los competidores que tenga la clínica, todo esto. Entonces también resulta muy importante formarnos y trabajar con los equipos en conjunto para aprender de qué manera nos desenvolvemos y tomamos decisiones no solamente en un ambiente estático, porque obviamente nadie opera en un ambiente estático, sino cómo tomamos decisiones en entornos de crisis y en ambientes dinámicos, tomando en cuenta variables macroeconómicas y variables propias del mercado en el que operamos, digamos. Dentro de los aprendizajes, obviamente financieros, creo que como todo en la vida, pero también todo en la clínica, a veces las personas no estamos acostumbrados a los desafíos, entonces es más fácil decir, no entiendo los números, ¿no? Que quizás intentar aprender. Algo que he aprendido es, no hay forma de llevar un buen negocio adelante si uno no conoce los números. Es imposible. Es como volar ciego. Te vas a estrellar. Los números son el reflejo de las diferentes realidades que vos vas viviendo, y lo que es interesante es cuando ya podés entender los números, podés ir viendo qué cosas podrías hacer para cambiar esos números y lograr los números que vos querés. Eso en la eficiencia creo que es muy básico. Creo que también uno a veces se va perdiendo de foco lo importante y las prioridades, y quizás empezás a hablar un lenguaje muy técnico, ¿no? Que pocas personas entienden. Te crees, digamos, que sos, ¿no? la última Coca-Cola del desierto porque usás algunos términos, ¿no? Pero creo que también es importante saber hablar para que cualquier persona lo pueda entender. Salirse de pensar que es una ciencia nuclear, y de verdad cualquier persona puede ir aprendiendo y puede ir mejorando. Inclusive creo que hay un mensaje, es que la educación financiera es algo, desde mi criterio, que se debiera estar enseñando desde los colegios, porque todas las personas van a requerir el tema financiero. Estaba leyendo, por ejemplo, que en Estados Unidos, por ejemplo, el principal motivo de los divorcios, según las parejas, es por temas financieros. Uno de los grandes problemas justamente es cuando las personas dejan de trabajar, no haber tenido el suficiente ahorro para poder mantener la vida que tenían antes, ¿no? de jubilarse. Entonces el dinero es algo importante en la vida de las personas, y en la vida de las empresas siempre se ha hecho la comparación como que el dinero es el oxígeno de las empresas, porque sin dinero no puedes operar, ¿no? Entonces se requiere para el pago de los sueldos, se requiere para la compra de los insumos, se requiere para todo lo que son las inversiones. Entonces el capital tiene un rol importante en las empresas, y creo que también en la vida de las personas. Pero obviamente no es el fin, pero es esa parte que te permite seguir operando. Entonces, cuando entendemos la importancia del dinero, ya sea en la vida personal o en las empresas, y cuando nosotros decidimos que queremos que la empresa, ¿no? le vaya bien, que es el término que usamos, ser un dueño responsable. El dueño responsable, así como en su vida personal también es responsable con su dinero, está pensando siempre cómo puede hacer que a la empresa le vaya mejor. Y no podés pensar cómo hacer que la empresa le vaya mejor en la eficiencia económica si no tenés conocimiento de los números. Entonces, en general en las empresas, las personas no saben cómo les va a la empresa. Y si uno se pone a pensar, eso es algo fuerte, ¿no? Imagínate que vos trabajás 20 años, 30 años, 40 años y no sabes cómo le va a la empresa. Entonces nosotros queremos cambiar esa realidad y queremos que las personas se comprometan a aprender. Entonces siempre estamos dando las oportunidades. Creo que podemos hacer mucho más en enseñar con los aprendizajes que hemos ido teniendo, pero como todo, se requiere de ambas partes, ¿no? Y de parte de la clínica está la voluntad de enseñar y de mostrar con total transparencia. Y del otro lado, ¿no? El compromiso en las personas de ir aprendiendo cada día más sobre el tema financiero. Obviamente, cuando vos estás en cargos de la propiedad o en cargos de gerencia, el día a día te va obligando a ir aprendiendo. Entonces, ese desenvolvimiento de mostrarle mensualmente a los equipos cómo va el equipo, ¿no? Y cómo va la clínica, creo que es fundamental. Ir entendiendo que es un crecimiento que toma tiempo, pero creo que cambiar ese paradigma de que para qué las personas necesitan conocer los números de la empresa, ¿no? Creo que es un paradigma muy grande, muy fuerte, donde, como decías vos antes, solamente el gerente, el directorio y un par de personas sabían. Y a cambiar, decir, ok, todas las personas en la empresa, todas tienen que saber cómo van los números. Cada uno tendrá quizás diferentes categorías de conocimiento, ¿no? Pero en general todos sabemos, ¿no? Lo importante de la organización. Y lo importante de la organización no son tantas cosas como vos decías, ¿no? Empezar, que el ingreso vaya en aumento, que los gastos estén controlados o cada vez siendo más eficientes, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Una empresa tendrá diferentes unidades, etc. Y creo que también algo que hemos ido aprendiendo es que la mente humana
también aunque uno se llene de 1500 datos, ¿no? La mente humana no se tiene todos los datos. Entonces también es importante poder diferenciar los indicadores que nosotros llamamos, ¿no?, los resultados clave, de indicadores que son importantes saber, pero más que todo te muestran tendencias, ¿no? Pero en cada área hay un resultado clave que es el importante, ¿no? Dentro de esa forma también de pensar, de ir viendo cuáles son las prioridades en la empresa, uno va aprendiendo, ¿no? Creo que como dueño responsable uno siempre tiene que estar priorizando. Y también otra cosa que hemos aprendido es que la forma en cómo uno visualiza la información también es muy importante, ¿no? Las gráficas, ¿no? Como ser humano no tenés la capacidad de mirar 30 números y verlo fácilmente como lo puedes ver en una gráfica, ¿no? Entonces creo que el desafío está planteado hacia ir enseñando, educándonos todos, porque todos aprendemos, ¿no? No hay el que sabe y el que no sabe, porque muchas veces el que sabe de los números no tiene la más mínima idea de la operativa, ¿no? Por eso también cuando uno se junta con un equipo, es diferente hablar con un equipo y entender los números con el equipo que uno de forma abstracta en su computadora. Creo que el mensaje más grande hacia las empresas que están pensando en temas financieros, porque las cosas que nosotros hablamos ya las hablamos como si fueran normal, pero ¿cuántas empresas en Bolivia, cuántas empresas en Latinoamérica, cuántas empresas en el mundo son totalmente transparentes sobre sus números? ¿Vos conocés alguna otra empresa en Bolivia que sea totalmente transparente? Como nosotros no. Normalmente en algunas sí se comparte cierta información, pero son muy pocos datos y se lo hace de manera mensual, o sea, bueno, por lo general trimestral o incluso anual, digamos, ¿no? Y no se involucra a las personas de qué manera aportan ellos para alcanzar esos resultados. Claro, ahí nosotros algo que hacemos es mostrar los resultados de forma diaria. Y eso, ¿por qué pensás que es importante mostrar los resultados de forma diaria? Bueno, como tú decías hace un momento, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Es decir, todos los equipos, todas las personas, necesariamente tenemos que tener el conocimiento suficiente para tomar decisiones de acuerdo a información que sea veraz y de fácil entender, digamos, ¿no? Entonces, así como es una curva de aprendizaje, fuimos evolucionando y pasamos de tener reuniones con los equipos o presentaciones abiertas de la parte financiera de la clínica. Llegamos a que incluso éramos un poco reactivos, digamos, ¿no? Porque me voy 5 años atrás, digamos, cuando yo ingresé a la clínica y todavía más o menos se manejaba como una estructura jerárquica en la cual no se compartía la información. Bueno, ya eran prácticamente más de 35 años, digamos, que tenía la clínica, ahora ya tenemos más de 40 años, y todos ya estaban acostumbrados a ese esquema de trabajo, esa forma de trabajo, digamos, ¿no? En la cual los equipos no tenían un conocimiento de los números de la clínica. Y cuando empezamos a hacer esto, fuimos obviamente evolucionando, compartiendo la información con todos los equipos, y llegamos a un punto en el de que teníamos que ser lo más proactivos posible. Y en una empresa tradicional en la cual pasa todo el mes el área contable y el área financiera, cierran los números, se ponen a analizar la información para ver lo que pasó, ya llega a ser tarde. Porque si tú quieres tomar acciones y medidas correctivas, digamos, para el próximo mes, igual, o sea, ya tuviste un mes que pasaron un montón de cosas y hasta que las analices todo ya estás un poco tarde. Entonces la idea es ser más eficientes y para esto requerimos de contar con información mucho más oportuna y ágil. En ese sentido, ya llegamos a elaborar, digamos, un modelo que en base a la información diaria, que obviamente eso se trabaja en conjunto con muchas áreas, digamos, se trabajó con el área de sistemas, con las áreas en particular, para que día a día podamos y que cada área pueda medirse. Es decir, un laboratorio que pueda saber cuántas pruebas realizaron el día anterior, y tengan un objetivo de más o menos cuántas pruebas pueden realizar mañana. La verdad es que anteriormente los equipos no conocían ni siquiera la cantidad de pacientes que tenían al mes. O sea, unos decían, serán unos 100, otros no, deben ser unos 1000. O sea, no había, digamos, un entendimiento claro. Ahí con el tema de la información, por eso es que, digamos, cualquier tipo de empresa requiere información. Porque como seres humanos creo que también somos muy malos entendiendo específicamente los números. Como que nos quedamos con quizás el día que más clientes tuvimos, ¿no? Pero no promediamos que quizás fue un día alto y 25 medios y 4 bajos, ¿no? Entonces, si no tenemos datos, especulamos mucho y cada uno piensa que quizás puede tener un mismo equipo. Si no fue un mes muy movido, piense la mitad y la otra mitad piense diferente. Entonces, la única forma de que la discusión sea
seas reales en base a los datos, ¿no? Las otras se vuelven conversaciones muy subjetivas, ¿no? Exactamente. Sí, entonces efectivamente fuimos trabajando también con todas las áreas para, en primer lugar, llegar a tener una información que sea confiable. Y una vez de que llegamos a tener una información confiable, esto nos permitió llegar a tomar decisiones oportunas y acertadas. Entonces, en este caso, partiendo de la cantidad de pacientes que tenemos día a día en las diferentes unidades de negocio, ya tenemos una idea muy aproximada de cuál es el ingreso que generamos. El costo variable, en realidad, por lo general, varía de acuerdo a los ingresos, pero generalmente es un porcentaje del ingreso. No tiende a variar mucho porque ya el trabajo no lo cambiamos. Nosotros que nos regimos bajo estándares de calidad, al ser la única institución acreditada a nivel internacional, tenemos ciertos protocolos, es decir, que no la gente no trabaja como que, me imagino que esto debe ser bueno, o hoy voy a probar otra cosa. O sea, al cumplir con estándares de calidad, se tiene una forma de trabajo que se viene cumpliendo. Entonces, eso hace que, en este caso, los costos variables no tengan muchas dispersiones con relación al ingreso. Y los demás costos que los conocemos, por lo general, son fijos. Entonces, es mucho más fácil distribuirlos, digamos, ya sea entre días o entre meses o de la forma en la que lo estemos midiendo. Y de este modo ya se llega a poder generar y compartir la información diaria con todos los equipos de trabajo. Y realmente eso es algo muy interesante porque las áreas poco a poco se han ido acostumbrando a esta dinámica, incluso a cuestionar y decir, ok, ¿qué es lo que está pasando? Y entender el por qué. Si, por ejemplo, descienden en un determinado mes el número de estudios de imagen médica, por decirles, y esos son los equipos que dicen, no, lo que pasa es que en este mes, digamos en el mes de mayo, en el mes de mayo hubo el Día de la Madre, el 27 de mayo, y el último día del mes hubo un feriado, y el 1 de mayo también hubo un feriado. Por lo tanto, y por lo general los feriados son días en los cuales reduce la afluencia de pacientes. Entonces los equipos empiezan a entender que es algo que ya los hace más proactivos y ya están pensando en el próximo mes que va a venir, y de este modo, claro, apuntamos a ser más eficientes en conjunto, ¿no? Y anticiparnos a lo que está por venir. Entonces, dentro de esta eficiencia, que es lo primero de una organización, el tener los números claros, y creo que esto volviendo a, independiente del tipo de empresa que sea, tenés que tener la información clara y en la medida de lo posible en línea y verla diaria para poder ir viendo, ¿no? ¿Por qué este día vendí más? ¿Por qué este día vendí menos? Y ahí empezar a tener las estrategias para decir, ok, haciendo esto puedo aumentar los ingresos, haciendo esto puedo reducir los gastos. Eso creo que es de gran importancia, el conocer la información diaria y después que no sea una sorpresa, ¿no? Y que no estés de forma reactiva. Y creo que ahí, ya en una mezcla del segundo paso, donde el equipo también entienda la información, creo que ese es el gran desafío, es tener que los mismos equipos tengan, ¿no?, en su pantalla todos los datos de eficiencia diaria y pueden ir conociendo, como decías vos, la cantidad de pacientes que atendieron, la cantidad de ingresos que generaron, sus gastos, etc. Entonces, eso hace que ya no sea un tercero que venga y nos muestre la información, sino que la vayan viendo en tiempo real y sea su información, y con esa información puedan ir tomando decisiones. Creo que algunos aprendizajes es que obviamente yo creo que todos nacemos con la capacidad de entender la información financiera, que es realmente importante porque es suma, resta, multiplicación y división, pero tenemos que desarrollarla, y para desarrollarla tenemos que pasar por una etapa de incomodidad, de ver números que no entendemos hasta que empezamos a entenderlos, ¿no? Y para mí, por ejemplo, si yo tengo un proceso y quiero entender números de cierta área o de cierto sector que no entiendo, yo sé que en una semana de estar ahí metido, quizás el primer día que los mire voy a decir, pucha, ¿qué es esto? ¿No? Y día 2 y día 3 ya te empiezan a hablar los números, y empezás a entenderlos y empezás a ver cuáles son las acciones específicas que puedes hacer para cambiar esos números. Creo que no hay ninguna empresa que diga, no, es que yo estoy en un sector y yo no hay nada que pueda hacer para mejorar mis ingresos o mis gastos. Inclusive me ha pasado recientemente de estar en áreas que decir, ¿cómo no lo vi esto antes? ¿No? O sea, estoy 20 años viendo esto y no lo vi antes. A veces tenemos también nuestros lentes medio sucios y hay que hay que limpiarlos para ver cosas nuevas. Eso no se acostumbra a ver las cosas y empezás a encontrar cosas que estuvieron ahí, podían haber sido cambiadas. Entonces, en general, yo hoy día la visión que tengo es, sé que hay algo que no estoy viendo y lo tengo que descubrir de alguna forma, ¿no? Entonces, esto que es algo que suena tan práctico, por ejemplo, que todas las empresas, en las empresas conozcan los números,
sería una práctica que invitamos a todos a hacer. Yo sé que hay muchos miedos, ¿no? Pero también invitamos a que dejen de un lado los miedos, ¿no? La información, a veces está el miedo que llega a manos de la competencia. Entonces uno tiene que poner en la balanza qué es mejor, que la competencia tenga la información o agarrar y decir que las personas en la empresa no la tengan para que la competencia no la tenga. Entonces creo que en la balanza es mucho más grande, ¿no?, el beneficio que todas las personas en la empresa entiendan. Obviamente se parte de la confidencialidad de que las personas en la empresa van a mantener la información financiera para lo que requiere la empresa, pero no para compartirla, ¿no?, con la competencia. Pero si sucede, también es un riesgo calculado y es mucho más importante, ¿no? En el mundo de hoy, toda la información está, ¿no? Y el que quiere saber algo, No hay secretos. puede buscar la información, inclusive no solamente de nosotros, sino de las clínicas a nivel mundial. Otros miedos sería como que la gente, no, es que si te está yendo muy bien, la gente va a pedir aumento de sueldo, eso como no. Y si te está yendo muy mal, la gente se va a asustar. Volvés a lo mismo, digamos, ¿no? Esas creencias, como tratar a las personas como a niños, ¿no? Mejor no le digo para que no sepan. Creo que no hay nada mejor en la vida que saber la realidad en la que uno vive. Y en base a eso, más que andar asustado, ¿no?, o extra eufórico, es simplemente tomar las acciones necesarias para, en épocas buenas, ¿no?, prepararse, aprovechar esas épocas buenas, y en épocas malas también, ¿no?, tomar las acciones correspondientes. Pero creo que la falta de información también es mucho peor que estar tratando a las personas como niños, y no, para que no sepan y no se asusten, ¿no? ¿Qué otros miedos podrían ser para no compartir información? Es muy cierto lo que dices. Incluso existen empresas que, bueno, tal vez ven a las personas que trabajan, a los equipos de trabajo, a las personas, como una pieza más de una maquinaria que está produciendo algún bien, digamos, algún producto, digamos, ¿no? Y no es así. Al final del día nosotros llegamos, o sea, con la nueva filosofía, para nosotros lo más importante en la clínica son las personas, son los equipos. O sea, nosotros nos debemos, en primer lugar, al paciente, porque la prioridad de la clínica, muy por encima incluso de la situación financiera, es el paciente. O sea, nuestro enfoque del paciente, eso lo conocemos las 500 personas que trabajamos en la clínica. Por otro lado, estamos nosotros, los equipos de trabajo, todas las personas que trabajamos en la clínica. Y el tercer pilar ya recién viene a ser el tema financiero. La idea es trabajar en conjunto, realmente como un equipo, como tú lo mencionabas, como dueños responsables, apuntando a lo mejor para el paciente, lo mejor para nosotros y lo mejor para la institución, a nivel financiero, a nivel reputacional, etc. Entonces, en este sentido, sí creemos de que el compartir la información es enriquecedor, porque de este modo ya no son pocas personas las que están pensando en, ok, ¿qué podemos hacer mejor? Sino, bueno, como dice el dicho, ¿no? 2 cabezas piensan mejor que una. ¿Qué mejor que 500 cabezas piensen mejor que una? Entonces, en este sentido, todas las personas, y mucho más las que trabajan en todos los servicios, que son los que conocen más del día a día, de la afluencia de los pacientes, qué tipos de gastos y costos tienen, ya nos enfocamos en apuntar a ciertos objetivos para la empresa, para el bien común en este caso, llevando a cabo todas las tareas y las acciones que sean necesarias para hacerlo, digamos, ¿no? Entonces es sumamente enriquecedor transparentar la información. Por el lado de la confidencialidad, en caso de que llegaran los números a la competencia, lo verifico la competencia, es algo que particularmente no me preocupa, porque con los números no pueden hacer absolutamente nada. O sea, pueden ver, ok, cómo está la clínica Foglianini en relación a nosotros, digamos, se pueden comparar, pero no existe, digamos, una receta, la receta del éxito que tenga la clínica Foglianini, simplemente viendo los números, digamos, ¿no? Entonces... No, es realidad, y comparto tu visión, ¿no? Que esas empresas que intentan ocultar todo por miedo, ¿no?, a la competencia, a mí esa visión no lo veo de esa forma, ¿no? Y como decís vos, cada empresa es diferente, cada momento es diferente, las personas que trabajan en una empresa son diferentes. Entonces, si vos estás intentando copiar lo que hace el otro, te va a ir mal, porque vos lo que necesitas es hacer lo que vos necesitas, no es lo que está haciendo la competencia. Así que, en general, los miedos de compartir información, y en el mundo las empresas que son abiertas y transparentes con su información, van un paso más adelante, y si la competencia intenta copiarlo, siempre va a estar un paso más atrás, ¿no? Por ejemplo, sé que Tesla, por ejemplo, tiene sus indicadores de cada área, ¿no?, en la pantalla donde trabaja el equipo. Sé que mucha de la información es transparente, inclusive de cómo hacen las cosas, porque quien te quiera copiar ya va un paso
un paso más atrás. Creo que es un mundo de mucha apertura y creo que por allá tenemos que ir. Entonces, el tema de la información es algo básico, compartirlo. Imagínate jugar un partido de fútbol y no saber si vas ganando o vas perdiendo. Entonces, las personas necesitan la información y para eso es importante compartirla, ¿no? De una forma inteligente, simple, ¿no? Con los temas centrales, ir aprendiendo a poco, tener que cada empresa en general, sus resultados claves no van a ser más de 3, aunque vas a tener otros indicadores, pero los resultados claves no son más de 3. Porque si empezás a tener más de 3, la gente no se los recuerda, ¿no? Entonces, creo que hay formas de comunicación, pero por lo menos nosotros en este tiempo de transparentar la información, creo que solamente hemos ganado y no hemos perdido absolutamente nada. Y las personas como adultos saben entender, ¿no? Los números y, bueno, y van apreciando, van creciendo, aprendiendo. ¿Qué más podrías ir cerrando con los temas financieros? Si hacemos un resumen, hemos visto que la eficiencia está ligada a que en los diferentes equipos que tienen ingresos, tienen sus ingresos, tienen sus costos variables, tienen sus costos, ¿no? más fijos y tienen su margen. Y esos márgenes, la suma de todos los márgenes que generan los equipos que tienen ingresos, después tienen que ir a cubrir los márgenes de los equipos que no generan ingresos, que generan costos y gastos. Y cuando uno suma todos los equipos, los márgenes que dejan todos los equipos, ya tenés el resultado final, que va a ser o negativo o positivo, ¿no? Entonces, creo que esa forma de verlo, de ir viendo, porque se da mucho el tema de los prorrateos, ¿no? Y a veces los prorrateos, para los que son más financieros, no van a entender que eso complica un poco la información, pero esta forma de verlo es mucho más claro, porque los equipos están viendo solamente los gastos que ellos generan, que ellos controlan, también a su vez los ingresos. Entonces, todos los equipos entienden sus números y a su vez entienden, ¿no? los números generales de la clínica. Y por el otro lado, tenés ya la forma, la filosofía de compartir toda la información, lo importante que ha sido para nosotros, y que vas llevando hacia equipos que puedan ser responsables de sus ingresos y de sus gastos. Entonces, creo que esa filosofía de transparencia nos ha ayudado muchísimo y creo que las personas han ido aprendiendo. Y uno de los temas centrales en todas las empresas es cómo hacer que las personas se comprometan. Justamente la información es algo clave, porque si las personas no saben cómo les va, ¿cómo te vas a comprometer? Entonces, hemos hablado de un tema financiero que tiene lo tradicional, que sería la eficiencia, y tiene lo diferente, que sería que los equipos sean dueños de su información y empiecen a entender y sepan cuánto gastan y cuánto generan. Y como decís vos, es increíble, pero las personas no tenían idea. Entonces, si vos le preguntás a un equipo que no sabe sus números, cómo les va, no tienen idea. Pero si ven los números, ya empiezan a entender el negocio. Cuando empiezan a entender el negocio, pueden tomar decisiones responsables, como dueños responsables. Entonces, creo que el tema de la parte financiera es algo central. ¿Qué mensaje vos le darías, Fabricio, a las personas de la clínica con respecto a los temas financieros? Principalmente, invitarlos, digamos, ¿no? A seguir aprendiendo, a interiorizarse. Los números, como ya lo mencionamos durante toda la conversación, no es algo que debería ser complejo. Al final del día, todos administramos nuestro dinero y es muy similar la administración financiera de una persona o de una familia que de una empresa. Es bastante similar. Al final, todos generamos un ingreso para vivir, para nuestra alimentación, para vivir, para cubrir con todos los gastos que tengamos como persona o como familia. Y es lo mismo de una empresa, solo que más grande y tal vez con otro tipo de ingresos y con otro tipo de obligaciones. Pero es muy similar la forma de administrar. Entonces, nuevamente, invitarlos a que sigan aprendiendo. Entre todos aprendemos. La verdad es que yo aprendí demasiado interiorizándome y trabajando con todas las áreas, porque igual como lo decía hace un momento, los números son fríos. Y una persona, un gerente financiero, con simplemente ver los números puede decir, ok, estos gastos hay que recortarlos, pero no tiene idea de qué se trata y posiblemente es algo que no se puede hacer, porque tal vez si recortas ese tipo de gastos, no generas ingresos o la unidad no puede vivir sin esos gastos. Entonces, la verdad es que la forma tradicional de hacer las cosas está completamente obsoleta, digamos, ¿no? O sea, los equipos necesariamente deben trabajar unidos con las personas que llevan a cabo las tareas el día a día. Después, siguiendo bajo la misma línea, que la información financiera es algo sencillo. No es algo que tiene que ser complejo. Los ingresos están directamente relacionados
a los precios que tengamos en los diferentes servicios, que también es algo que ya ha llegado a trabajarse con los mismos equipos, y la cantidad, que depende de la afluencia de los pacientes, que todo esto depende obviamente de muchas más variables, que también en cierto modo están al alcance y dependen de los equipos de trabajo. Entonces son los principales indicadores sobre los cuales se puede ir haciendo un seguimiento diario y en muchos casos probar de qué manera podemos atraer a más pacientes. Es decir, comuniquemos al mercado los servicios que tenemos, la calidad de nuestros profesionales, los equipos de última tecnología que tenemos, que somos la única institución a nivel acreditada en el país, etcétera. Y un montón de fortalezas y ventajas competitivas que tenemos acá en la clínica, ¿no? Y por otro lado, el tema de los gastos. ¿Okay? ¿En qué gastamos nosotros? Y que cada uno de los servicios entienda los números y que diga, ok, del 100% de los ingresos que genero, ¿en qué se van los gastos? Entonces la gente ya conoce. Ellos en muchos casos te dicen, sí, yo tengo el 30% de mis ingresos corresponde a esto y el 20% corresponde al otro. Los equipos ya lo conocen. Entonces también aprenden a priorizar y enfocarse en algo que es más importante, digamos. Antes, por dar un ejemplo, veían, digamos, creo que estamos gastando mucho en mensajería y en taxis. Y sí, posiblemente lo era, digamos, ¿no? Pero cuando los equipos comienzan a entender sus números y analizarlos, se dan cuenta que tal vez eso representaba un 2% de sus gastos, mientras que tienen otros gastos que son mucho más importantes y que si enfocamos nuestro tiempo y nuestra dedicación en esas cosas más grandes y más relevantes, los impactos y los resultados que se generan para el servicio y para la clínica son mucho más contundentes y significativos, digamos, ¿no? Eso uno. Y hacia empresas de afuera que están pensando en cambiar quizás la forma en que miran los números, ¿qué aprendizajes les darías hacia las empresas más tradicionales con respecto a sus números y con respecto a la transparencia de ellos? Que esa creencia o ese miedo a que el empleado, las personas que trabajan con nosotros, no deberían conocer la información porque nos pueden jugar en contra o pueden divulgar la información a la competencia, creo que es falsa. Al final del día, no puedes desconfiar de alguien con quien estás todos los días. Estás la mayor parte del tiempo, incluso posiblemente más que con tu propia familia, digamos, ¿no? No puedes basar tu relación en la desconfianza. En la desconfianza, exactamente. O sea, no puedes desconfiar de las personas con las que estás en el día a día. Al final eres un equipo. El éxito de la organización, de todo tipo de organizaciones, depende al final del día del trabajo en conjunto que se realice el equipo. Y aquí es donde deben llegar a realizarse sinergias, digamos, ¿no? Y no desconfianza. Entonces, en este caso, el hecho de transparentar y compartir la información es enriquecedor para ambas partes, tanto para el lado que la comparte como para el que está recibiendo la información. Porque igual siempre existe una retroalimentación, porque los equipos, al ser quienes están en el día a día, conocen la operativa, conocen la forma de hacer las cosas, conocen lo que espera, en este caso el paciente o los clientes en cualquier tipo de empresa, llega a resultar sumamente enriquecedor. Entonces se toman decisiones mucho mejores cuando todos contamos con la misma información. Entonces simplemente que no tengan miedo de las personas con las que están trabajando. Porque si vos vas a pedirle, por ejemplo, si el gerente agarra y le dice, bueno, señores, hay que bajar $10,000 de este gasto y se vuelve una imposición, obviamente vas a lograr quizás resultados inesperados, ¿no? Porque, como decías vos, quizás la gente va a trabajar con menos ganas o ya no va a tener las herramientas necesarias, ¿no? Totalmente diferente que el equipo diga, bajemos $10,000 y el equipo lo logre. Entonces vas a tener ahí garantizado de que va a funcionar porque es el mismo equipo el que sabe lo que puede, ¿no? Las cosas que puede hacer y no es una imposición. Y se vuelve mucho más fácil porque en la otra visión el gerente tendría que estar, ¿no? Controlando, ¿no? Viendo, exigiendo, y el equipo no entiende nada. Versus que el equipo, ¿no? Viendo sus propios números, se comprometa a lograr, supongamos, reducir esos $10,000 de ese gasto. Entonces son dos formas totalmente diferentes. Lo que hemos hablado parece básico, pero no es. Requiere mucho cambio en nuestras creencias. Y la verdad que es sorprendente cómo creo que las empresas hoy en día, con toda la tecnología que hay y que existe, no tienen la información adecuada, básica para tomar decisiones y menos aún compartirla con todo el equipo. Nosotros aprendimos que no es solamente compartirla, hay que enseñar, hay que educar, hay que estar juntos aprendiendo, porque obviamente si toda la vida no hiciste un presupuesto y ahora querés, ¿no? hacerlo, cuesta aprender
Todos los cambios cuestan, pero creo que si queremos que las personas actúen como dueños responsables, necesitan tener la información. Necesitan definir sus propios objetivos, ¿no? Que es, creo, algo importante también para entender una vez que vos tenés la información y una vez que el equipo la entiende y una vez que el equipo empieza a ser responsable, y el equipo puede empezar a definir también cuál va a ser su objetivo y empezar a verlo diariamente. Porque a las personas les gusta ganar, ¿no? Les gusta sentirse que son parte de un equipo ganador y les gusta hacer las cosas bien. ¿Cuáles han sido las dificultades para que alguien que empiece a querer hacer esto las tome en cuenta? ¿Con qué dificultades uno se encuentra? Desde mi punto de vista, en realidad desde que iniciamos a cambiar la filosofía de la empresa hacia una estructura no burocrática, digamos, sin jerarquías, es que al principio existe la resistencia al cambio, digamos, ¿no? Entonces hay personas que se entusiasman mucho y, bueno, son proactivas y se comprometen y piensan en cosas positivas, digamos, ¿no? Pero ahora que, siendo sinceros, existe todo tipo de personas. Hay personas que son reactivas o que no quieren cambiar, tienen esa resistencia al cambio y quieren que todo se quede como estaba, porque cualquier cambio llega a generar estrés y puede generar incomodidad y puede que no sea bueno, digamos, ¿no? Entonces, principalmente es esto, que al final yo creo que muchas personas, incluso me incluyo, que tal vez al principio como que tenían cierto escepticismo, digamos, o ciertas dudas sobre la forma en la que buscamos hacer las cosas, pero la verdad es que al ver los resultados y al ver cómo las personas llegan a poder involucrarse, incluso a aportar en áreas que no son sus áreas, pero consideran que pueden aportar en beneficio de la institución, llegan a darse cuenta de que es posible y que se puede hacer esto. Entonces, tal vez las principales dificultades serían algunas personas o algunos equipos que no le dan mucha importancia o que no le prestan atención, digamos, en este caso a la parte financiera, ¿no? Entonces, pero el aprendizaje, la principal dificultad es que no es fácil. O sea, digamos, no es que la gente vas a llegar con los números y todo el mundo te va a aplaudir. De la noche a la mañana, ¿no? No, es un cambio cultural, pero, y creo que con este mensaje podemos ir finalizando. Desde mi punto de vista, pero quisiera que vos me digas, ¿vale la pena por 1 millón? ¿Vale la pena porque en general la información te da mucha luz a los equipos y los equipos que a veces pensaban que lo estaban haciendo muy bien se dan cuenta que hay mucho por mejorar? Y las personas y los equipos que pensaban que lo estaban haciendo mal empiezan a ver por dónde pueden, ¿no? Por qué camino ir. Entonces, nunca hay que tenerle miedo a tener la información, a saber la realidad y no meter la cabeza, ¿no? Debajo de la arena y decir, bueno, prefiero no saber. Ese prefiero no saber te sale muy caro. Y cuando uno empieza a saber diariamente sin enloquecer, se va tomando, ¿no?, las acciones conducentes a mejorar. Y algo que he aprendido fuertemente es que siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que no estoy viendo. Siempre hay acciones que te pueden cambiar la vida de un negocio. Siempre es solo que hay que buscarlas. Y para buscarlas es con información. Estoy completamente de acuerdo contigo. No se puede tomar decisiones a ciegas. Ni podemos decir, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Digamos, ¿no? Al final de cuentas, todas las personas, se dice, ¿no?, uno cosecha lo que siembra. Entonces, en el trabajo, en la vida personal, en absolutamente todo, uno va tomando decisiones. Por más que no quiera hacerlo, uno se da cuenta de diversas decisiones que ha tomado. Y la mejor forma de tomar decisiones es, obviamente, es tomar decisiones informadas, con información confiable, basada en las actuales necesidades, porque hoy es un día diferente a lo que fue ayer y va a ser diferente a lo que va a ser mañana. Entonces, en el momento en el que nosotros ya contamos con la información suficiente, podemos definir el enfoque y el rumbo hacia donde nos dirigimos. Entonces, nuevamente, debemos basarnos netamente en la información para tomar decisiones oportunas y acertadas. Gracias, Fabricio, por el episodio de hoy día. Espero que las personas que hubieran escuchado este episodio pudieran aprender, ¿no?, otra forma de ver la finanza dentro de las empresas. Así que, y bueno, vamos a seguir aprendiendo, así que espero que podamos estar de nuevo quizás conversando del tema financiero e ir enseñando sobre todos los detalles que vamos aprendiendo juntos. Así que gracias, Fabricio. A ti las gracias, Pedro. Fue un gusto. Gracias.